Hola, saludos cordiales, sean todos bienvenidos. En el día de hoy el equipo número 1, conformado por José Díaz, Nilson Monterroso y mi persona Robinson Parada, estaremos abordando un tema bastante interesante como lo es el Estado como institución, su definición, el origen y su historia, el cual es un punto de partida para adentrarnos a esta importante asignatura como lo es teorías políticas. Sin más que decir, iniciamos. El origen del Estado y su historia. De acuerdo a historiadores, antropólogos, la sociedad humana ha pasado desde el estado primitivo, que data de hace aproximadamente 5.000 años, pasando por el estado feudal hasta llegar al estado-nación, que actualmente conforma nuestra sociedad, que se funda en el reconocimiento de la personalidad jurídica de cada uno y en la aceptación de la interacción con las entidades políticas autónomas del Estado. Es por ello que a través del tiempo el Estado ha ido evolucionando constantemente desde su concepto hasta su forma de organización, evolución, su historia misma. El saber del nacimiento del Estado es muy antiguo, desde la polis griega, el Imperio Romano, hasta llegar hasta el Estado moderno. Francisco Porroa Pérez, en su obra Teoría del Estado, relata los hechos políticos más importantes que dieron origen al Estado, los cuales resumo a continuación. En el Asia Oriental, a partir del siglo VIII, años antes de Cristo, se da la existencia de las sociedades políticas gobernadas por un monarca. La monarquía se perpetuaba hereditariamente, por lo que las familias titulares del poder se les conoce como dinastías imperiales. En aquel tiempo se suponía al emperador como el representante del cielo y señor absoluto de todos los hombres, aunque respondía ante el pueblo como la concordancia de sus actos con las leyes. En el Antiguo Oriente existieron culturas humanas de gran esplendor, como Egipto, Persia, Siria, Israel, etc. Al existir por milenios, estos pueblos contaron con inagotables hechos políticos. Sin embargo, esta época se caracterizó por tener un estado despótico o teocrático. Al ser despótico, la autoridad era tan regia que la capacidad de las personas en el derecho privado estaba restringida, así como la capacidad para actuar dentro del derecho público se limitaba a los individuos pertenecientes a una clase o una casta privilegiada. Y el ser teocrático significa que existía una relación entre el soberano de la comunidad política y la divinidad. En Grecia, dos organizaciones políticas se dieron en la cultura griega, la espartana y la ateniense. La característica fundamental de la organización política griega es la potestad absoluta en relación con la misma, con la organización política, que su capacidad para participar en ella a través de la elaboración de las leyes. En Roma, su fundación data del año 750 a.C. En sus comienzos, el gobierno era monárquica electiva y se dividía en dos clases, los patricios y la plebe. Los patricios era la clase aristocrática, tenía derechos políticos y que al reunirse en 10 grupos formaba las curias. En el año 506 a.C. aparece la república como forma de gobierno, pero es a finales del siglo II a.C. que empieza el ocaso de la república y se instaura el imperio como régimen monarco absoluto que perdura hasta la caída de Roma en el año 476 después de Cristo. Cabe decir que tratándose de las relaciones del derecho público, existía una esfera de derechos de los hombres, pero limitada, ya que el hombre no siempre tenía la calidad de persona. Esta situación perduró incluso después de haber adoptado el cristianismo. En la Edad Media tuvo su florecimiento con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. En esta época siguen influyendo las ideas del Imperio Romano recogidas por Carlos Magno, aunque dentro de las comunidades políticas desaparece el monismo político.
En la época feudal se acentúa el dualismo, es decir, al lado del poder del soberano existía la justicia popular. El poder se fue dividiendo de tal manera que se afirmó la posición de los señores feudales dentro de la comunidad política. Durante el Estado moderno, a finales de la Edad Media, se hicieron esfuerzos por unir al Estado territorial y administrativamente, puesto que se encontraba dividida a causa del feudalismo. Con el Renacimiento surgió la concepción del Estado moderno, al igual que se revalorizó la razón humana, la colocó como centro del universo, se supera el dualismo, el Estado está por encima de la Iglesia, desaparece el feudalismo. En esta época nace el absolutismo que logró nivelar las diferencias entre las clases y los ciudadanos llegaron a tener igualdad jurídica en sus variantes desde el año 1789 hasta nuestros días. La estructuración constitucional del Estado moderno es de una comunidad nacional organizada de acuerdo con las funciones correspondientes, además de contar con un orden jurídico que regula las relaciones entre el Estado y los individuos, reconociendo la libertad individual y sometiendo al poder del Estado de manera limitada, siempre con el fin de obtener el bien común. En el siglo XV se produce la consolidación de los estados nacionales y surge la clara figura de Maquiavelo, que usa métodos científicos sin contenidos dogmáticos, buscando en la historia y recurriendo a métodos comparativos. En pleno absolutismo, la autoridad real impera sobre una nación, concepto asociado a un territorio delimitado, y surge el concepto jurídico político de frontera. Así van configurándose los elementos característicos del Estado: nación, territorio, población. Nace el Estado nacional. En el siglo XVIII surge un nuevo tipo de Estado, caracterizado por el desarrollo de la burguesía que choca con la nobleza. Las revoluciones burguesas desarrolló el capitalismo, espacios de poder y autoridad generados por la actividad económica y la acumulación de capital, asunción de funciones políticas por parte de la burguesía en detrimento de la realeza y la nobleza, modificaciones en el rol del Estado y sus integrantes. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, el Estado constitucional tuvo su origen con Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Jefferson y el abate Sieyes, conforme a lo establecido con la historia, el cual indica que entre las exigencias del pensamiento liberal constitucional debía poseer una constitución no otorgada, introducir la división de poderes y garantizar los derechos fundamentales. El Estado como institución política. El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, política soberana y coercitiva, formado por un conjunto de instituciones involuntarias que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Usualmente suele adherirse a esta definición el reconocimiento por parte de la comunidad, cuyos claros elementos son soberanía, que es la capacidad de autogobernarse, territorio y población. Pero al hablar del Estado como institución social, se hace necesario remontarse a las eras primitivas del hombre, cuya necesidad de supervivencia lo condujo a formar sociedades, cediendo sus plenas libertades a un sistema político conformado por leyes, las mismas que mantenían el orden y el bienestar de aquellas sociedades. Enfocado en la política, el Estado es la principal institución política como mayor poder coercitivo, pues es justa y únicamente él quien puede imponer sanciones o recompensa a aquellos que lo conforman y viven bajo sus leyes. Buenas, le habla Nilson Monterrosa y le vengo a hablar sobre la clasificación de la institución política del Estado. Podemos encontrar las siguientes dominaciones que califican políticamente al Estado como institución. Entre estas tenemos el Estado liberal. Es el que surge como resultado de la revolución liberal en sustitución de la monarquía absoluta propia del activo régimen. Es el sistema político propio del comienzo de la era contemporánea, en la nueva formación económico-social, que puede
denominarse nuevo régimen o régimen liberal. Su duración en el tiempo puede entenderse como continua hasta la actualidad y limitarse hasta el periodo de entreguerras, entre 1918 y 1939, en que entra claramente en crisis. Tenemos también el Estado de Derecho, en que su definición más compleja es aquel estado dentro del cual se presenta una situación en la que su poder y actividad se encuentran reguladas y controladas por el derecho, donde la esfera del derecho individuales se representa gracias a la existencia de un sistema de freno y contrapeso que permite un adecuado ejercicio del poder público. Tenemos el Estado clásico o el Estado secular. Se denomina al Estado, por extensión, o una nación o país, independiente de cualquier organización o confesión religiosa, y en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada, ni las creencias religiosas influyen sobre la política nacional. El Estado, el Estado totalitario se conoce como totalitarismo a los movimientos y a los regímenes políticos, donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones, de un modo más intenso y extenso y evolucionado que el teórico poder absoluto de las monarquías del antiguo régimen. Está también el Estado socialista. Esto adopta el socialismo como un sistema económico social, siendo los principios ideológicos del marxismo o sus variantes. El marxismo implica económicamente la propiedad estatal o cooperativa de los medios de producción y de la tierra. Políticamente, el ejercicio del poder por las clases obreras, en términos marxistas, es la dictadura del proletariado. Muchas gracias. Hola a todos, saludos cordiales, quien les habla José Alexander Díaz, dando continuidad con el tema de discusión el día de hoy, el Estado como institución. Aquí les trataré sobre las teorías del Estado, cómo se desarrolló el concepto de Estado desde la teoría de los pensadores, el desglose del concepto de Estado, elementos del Estado y las instituciones y teorías del Estado. Ahora bien, ¿qué entendemos como teoría del Estado? La teoría del Estado proviene de la evolución de los grupos sociales, de las relaciones de sus integrantes y el deber ser del poder y la autoridad. Es también la evolución de la organización superior conocida como un Estado, velando siempre la preocupación del hombre. Esa preocupación del hombre en una de sus principales es mantener vivo el Estado, para la cual se fue envuelto en búsqueda de la creación de leyes y modificaciones de la misma, con la finalidad de lograr tal orden social que garantice el bienestar colectivo. Además, se encarga de fortalecer el mercado y el comercio, cuyos dos factores otorgan al Estado una estabilidad económica frente a la sociedad internacional. De esta manera decimos que entre las teorías más trascendentales de las desarrolladas en el estudio del Estado se encuentran las ideas de Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hegel, Marx, Yale, Kelsen y muchos otros pensadores que han dedicado sus esfuerzos para explicar cómo se crean las relaciones del poder público, así como entre gobernantes y gobernados. Todo y cada una de estas teorías, dimensionadas en su tiempo y espacio, habrían de estar presentes en cualquier análisis que se realice sobre el origen y evolución del Estado, y considerar a este como institución legítima de ejercicio del poder político. De esta manera, el contexto histórico del concepto de Estado en Europa a mediados del siglo XVIII
se presenta en todas las naciones gobiernos constituidos como monarquías absolutistas. Existía un rey cuyo mandato era la explicación desde la teología. Se pensaba que los reyes solo debían rendir cuenta a sus actuaciones a Dios. La actividad administrativa integrada a la realeza se le limitaba en general a las atribuciones de policía, asegurando la estabilidad del régimen político. Esta actividad estaba ejercida por miembros de la nobleza. Se admitía que la servidumbre había sido creada para otorgar sus servicios al rey, y los cultivos servían básicamente para el autoconsumo y pagar los tributos al Señor. La evolución a través de los autores o pensadores mencionados anteriormente, principalmente Maquiavelo, en su obra El Príncipe, se introdujo por primera vez en la palabra Estado para referirse a las tiranías y principados y reinados que se encontraban divididos dentro de Europa. La palabra Estado provenía del latino statum, que significaba o se reduce al significado situación o condición. Para Hobbes, la principal obra política fue la Leviatán, que explicaba al hombre ante las injusticias que sucedían durante la convivencia en el estado natural. Para Locke indicaba que el Estado se veía como la naturaleza del hombre de distintas formas y se basaba en la teoría de Aristóteles, que decía que el Estado era un animal político. Para Montesquieu observó que se basaba en un sistema parlamentarista y era el mejor garante de los derechos de la población ante el absolutismo. Aquí se dieron los primeros principios fundamentales e inviolaciones al orden que estaba constituido. Para Rousseau, en sus teorías, consideró que el Estado favorecía el desarrollo científico y tecnológico, principalmente que causaban perversiones e infidelidad humana. Para Kant, el soberano estaba radicado en el pueblo y su expresión era cristalizar el proceso legislativo con tutelas a derechos y libertades individuales. Este autor originó el concepto de Estado, que se encuentra inmerso dentro de un contrato social, y la finalidad sostenía el reconocimiento y el respeto de los derechos individuales. Para él, explica que el hombre se sabe como ser social y como tal se regula la esencia de esa naturaleza, que es la libertad, y surge el derecho del principio común a todos los hombres, y en el mismo sentido existía el Estado. Para Kelsen, indicaba en sus teorías que el Estado, desde el ámbito sociológico, político, histórico, económico o cualquier proposición que contamine el contenido ideológico a su definición. Aquí aparecía la naturaleza del Estado desde el origen, que se ha encontrado determinado en las estructuras precisas del contenido de normas jurídicas fundamentales y de la Constitución, la cual tiene el contenido del deber ser del propio Estado. A continuación, definición de Estado. Al definir el Estado, diremos primeramente que la palabra Estado es un ser, o sea, es todo lo que compone varios factores organizados con elementos físicos y formales. La palabra Estado viene del latín status y se define como una comunidad política desarrollada. El Estado es un ente jurídico supremo, algo no visible, pero que palpa a los sujetos sometidos a un orden jurídico establecido que nos limita y reconoce.
El Estado es la organización jurídica política más perfecta que se conoce hasta el presente. Es un ente orgánico, unitario, estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación que detenta el ejercicio del poder. El término Estado, en un sentido moderno, fue introducido por Maquiavelo. Al hablar del Estado, lo convierte un sustantivo abstracto con una significación similar a la polis para los griegos y a las civitas para los romanos, es decir, una comunidad humana suficiente en sí como gobierno propio e independiente, supremos en su orden. El Estado generalmente se define como la sociedad civil jurídica y políticamente organizada en las instituciones jurídicas y políticas de la sociedad. Para Kelsen, grandes teóricos en el Estado moderno afirma que el Estado tiene como elemento constitutivo esencial el poder público, el territorio y el pueblo. Aquí en el artículo 2 de la Constitución establece que Venezuela constituye un Estado democrático y social y de justicia y que se propugna como valores superiores a su ordenamiento jurídico y de sus actuaciones la vida, la libertad, la justicia y la igualdad, solidaridad y la democracia, como también la responsabilidad social. Todos estos derechos humanos, éticas y popularismo político. De esta manera, Kelsen, en su teoría, introdujo los elementos esenciales del Estado, conocidos como pueblo, poder y territorio, donde el pueblo es un compuesto social en asociaciones culturales y superficiales, y el poder es la capacidad, autoridad de dominio y como freno al control de los seres humanos. Y el territorio son todos esos elementos de orden que convergen en el Estado. De aquí es importante establecer, además de la definición de Estado y los elementos, establecer el concepto de nación. El concepto de nación, etimológicamente, significa lugar donde se nace. Viene del latín nascere, que significa nacer. Sin embargo, para las ciencias sociales, el término nación, además de determinar el lugar de procedencia, identifica a los individuos por una serie de elementos y características en común, y esto lo hace un ser distinto de otros seres humanos que nacieron en otro lugar. Al unir los conceptos Estado y nación, sería un error, ya que a lo largo de toda la historia han existido y existen estados que corresponden a varias naciones, así como también en la historia se ha tenido casos de naciones divididas en dos o en más estados. Mientras el Estado es una organización pública, jurídica, establecedor de derechos, la nación comprende un sinfín de números de aspectos relativos a la vida humana y ejerce una gran influencia sobre los aspectos del hombre. Ahora bien, las teorías sociológicas del Estado. Las teorías sociológicas del Estado son elementos explicativos sobre el origen social, conjunto o totalidad inseparable e indivisible. La política es la fuerza directiva que impulsa al ser humano a dicha organización. La sociedad crea el Estado con una necesidad de la vida social. El Estado ordena la vida social complejo de naturalezas amplias y difícil determinación. Las teorías de institución según Jauregui. Jauregui define la institución como un marco de derecho y de poder, es decir, lo vincula porque las instituciones son fundadas gracias al poder, pero esta deja lugar a una forma de consentimiento. La institución es la idea permanente y la fundación en su fundamento jurídico o forma jurídica que se asume.
La institución es todo elemento de la sociedad cuya duración no depende de la voluntad subjetiva de individuos determinados. Es una idea objetiva transformada en una obra social, según el fundador. La idea que recluta adhesiones al medio social y sujeta a voluntades subjetivas, resultantes del orden social que determina los comportamientos de ese grupo o comunidad, haciendo siempre referencia a las costumbres y a las organizaciones. ¿Qué es el Estado como institución? El Estado es el régimen que adopta una nación mediante una centralización jurídica y política. Se realiza por la acción de un poder político como idea de república, es decir, como medios para un bien común. El concepto de institución ha sido abordado de manera filosóficamente por Heidegger. El derecho, por lo tanto, no tiene el objeto tan solo de la distinción de lo mío y de lo tuyo, sino del discernimiento de lo nuestro. Esta teoría no busca desaparecer las relaciones jurídicas de individualización, sino por el contrario, la institución se estructura de manera jerárquica. Cada uno de estos miembros desempeña distintas funciones. De esta manera, en términos generales, en la actualidad en Venezuela está estructurado, anteriormente se encontraba estructurado en 3 niveles, nacional, estatal y municipal, con competencias concurrentes y residuales. En la actualidad se le incorporó en esa estructura al Estado venezolano en conformidad a una estructura horizontal basada en la teoría de Montesquieu, que estaban separados por poderes. Inicialmente fueron ejecutivo, legislativo y judicial. Luego entra en vigencia la Constitución en el 99 y se incorpora el poder ciudadano y el poder electoral, con competencia regidas por la Constitución y las leyes. En su artículo 137 quedan establecidos los órganos que ejercen el poder público y en concordancia con el artículo 136 las ramas del poder público en relación con los fines del Estado. Aquí queda establecido cómo queda conformado en la Constitución esa división de poderes como institución. Para finalizar, nosotros lo dejamos con una frase de Nelson Mandela que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Desde la virtualidad nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.